Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Dios los bendiga. Vamos a empezar con una oración. Padre Celestial, a ti venimos en el nombre de Jesús, agradecidos por la oportunidad de reunirnos una vez más para hablar de tu palabra. Ponemos en tus manos este espacio de tiempo para que yo sea un instrumento útil en tus manos y pueda comunicar el mensaje con sencillez, con claridad, y que asimismo llegue al corazón, Señor, al lugar exacto donde tú quieres que haga su trabajo. Y esto lo pedimos dando gracias en el nombre de Jesús. Amén. Estaba revisando dónde habíamos quedado y me parece que quedamos en el versículo 10 de Mateo 18, que era cuando íbamos a hablar, en el versículo, en el versículo 10 del capítulo 18. Entonces vamos a leer de los versículos 10 al 14 del capítulo 18. Y dice: miren que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque les digo que en el cielo los ángeles de ellos contemplan siempre el rostro de mi Padre Celestial. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se extravía una de ellas, ¿no dejará las 99 en las colinas para ir en busca de la extraviada? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se pondrá más feliz por esa sola oveja que por las 99 que no se extraviaron. Así también el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. ¿Okay? Entonces, sabemos que por los versículos anteriores Jesús estaba hablando de ser como un niño, ¿verdad? De la importancia de tener la cualidad y la humildad de un niño para entrar al reino de los cielos. Y ahora Jesús nos va a empezar a hablar de que Él es capaz de dejar a 99 que están seguras, que ya están en su corralito, por así decirlo, por ir a buscar aquella que se perdió. Él está hablando aquí de que no se puede menospreciar a ninguno de los pequeños. Se hace una analogía que ha hecho surgir a lo largo de los tiempos la idea de los ángeles guardianes. ¿Verdad que sí? Que esa es una idea como muy católica, ¿verdad? Que cada niño tiene un ángel guardián. Entonces, el pasaje no lo niega ni lo afirma. Es una posibilidad, es una posible interpretación, porque lo está diciendo más o menos de alguna manera, ¿verdad? Y hay un cuadrito que puse por ahí, que está en una de las diapositivas. La siguiente creo que es. Ahí está. Ok. Entonces, veamos ese cuadro, lo que dice: los ángeles de los pequeños. Una posible interpretación es que cada creyente posee un ángel guardián individual. Puede ser. El texto no lo dice explícitamente, ¿verdad? Pero también podemos pensar que Jesús utiliza el lenguaje conocido en el judaísmo sobre los ángeles para destacar la dignidad de los pequeños sean niños o creyentes inmaduros o simplemente sus hijos, ¿verdad? Dando a entender que ángeles de rango superior, Dios los usa para cuidar a los que son suyos, ¿verdad? Entonces podría ser, porque el énfasis está recayendo en el valor que Dios les da. Y también podría ser que los ángeles representen una constante protección divina sobre los pequeños. Es compatible con lo que está hablando Jesús y con lo que está tratando de comunicar en el pasaje. Entonces, este es uno de esos versículos que no sale como en un montón de lugares como para que usted arme una teología de los ángeles guardianes. Entonces no podemos afirmar, digamos, dogmáticamente que cada niño o que cada creyente tiene un ángel guardián, pero tal vez sí, porque igualmente la palabra nos dice que Él mandará a sus ángeles que nos guarden, ¿verdad? Que nos lleven en sus manos para que nosotros no tropecemos en piedra. Uno no tiene autoridad sobre los ángeles. ¿Quién tiene autoridad sobre los ángeles? Dios. Entonces, si usted quiere que los ángeles lo guarden y lo protejan, usted le pide a Dios que se los mande, ¿verdad? Pero si usted dice: ángeles, vengan a protegerme, ellos no tienen ningún caso que hacerle a usted, porque la autoridad no es nuestra, ¿verdad? Pero sí es un recurso bíblico. Yo sé que yo con alguna frecuencia oro en este sentido y le pido: Dios mío, que tus ángeles me guarden y me protejan en todos mis caminos para que yo vaya bien y no tropiece en piedra. Ajá. No, porque es que el ángel no le va a hacer caso, ¿verdad? Porque hay que recordar que Dios es la autoridad suprema y soberana sobre todas las cosas.
y los ángeles solo le obedecen a él. Eso me hace recordar un pasaje, eso que está diciendo usted, que creo que está en el libro de Josué capítulo 10, que están enfrentando un enemigo terrible y difícil, y llega un ángel del Señor, y Josué le pregunta: ¿vienes a pelear con nosotros o con ellos? Y el ángel le dice: con ninguno de los dos, me mandó el Señor. Entonces el ángel no se identifica con ningún bando, sino que dice: estoy aquí porque el Señor me mandó para un propósito específico, ¿verdad? Dando a entender la dignidad del ángel y su supremo llamamiento por parte de Dios para alguna misión, pero él no toma parte, él va y hace lo que Dios le manda. Eso, si lo quieren leer, lo van a ver en el capítulo 10 del libro de Josué. ¿Okay? La afirmación que vemos en el pasaje de que los ángeles siempre ven el rostro de mi Padre nos da a entender que hay un acceso privilegiado a la presencia de Dios. En la cultura judía, contemplar el rostro del rey era un privilegio que estaba reservado a los servidores de mayor confianza. Entonces Jesús está utilizando esta imagen para exaltar el valor que Dios le concede a los pequeñitos. Son tan importantes y tan valiosos para Él que ahí hay un ángel, ¿verdad?, que los guarda y los protege. ¿Okay? Vamos a ver también que Jesús le da un gran valor a la oveja perdida, porque Él tiene 100 ovejas y deja 99 para ir a buscar a la que se perdió. Eso no significa que Jesús esté siendo negligente con las 99. Ellas están seguras, están protegidas en algún lado, entonces Él puede dejarlas para ir a buscar la que se perdió, que posiblemente se perdió porque fue desobediente, ¿verdad? Y se salió por el portillo, por el alambre de púas y se fue por donde no tenía que ir. Yo no sé si ustedes alguna vez han trabajado con ovejas o con cabras, ¿verdad? Tienden a ser animalitos muy nobles. Me acuerdo una vez una cabrita que tenía un daño en una pierna y la atendimos y se hizo como una mascota. Siempre andaba detrás de uno agradecida porque le habíamos restaurado la patita. Las ovejas tienen una gran capacidad de sufrir. No es una casualidad que Dios se refiere a nosotros como ovejas, ¿verdad? Tienen una gran capacidad de ser estoicas en medio del sufrimiento. Pueden tener un dolor terrible, pero ahí usted las ve así, tranquilas. Pero también son animales que, si están lejos del rebaño, se las come cualquiera, les pasa cualquier cosa, se caen en un hueco, se quiebran una pata. Las ovejas hay que trasquilarlas. Si usted no las trasquila después de cierto tiempo, hasta llega un punto en que ni pueden ver. Entonces son animales dependientes de la atención del pastor. Si el pastor no las atiende, la ovejita le pasa de todo. Pero tienen una gran capacidad de sufrir y solo prosperan en grupo. Entonces, cuando la Biblia utiliza la idea de que somos ovejas del pastor, está hablándonos en relación en cuáles son las cualidades de las ovejas que también tenemos nosotros. El ser humano sí tiene una gran capacidad de sufrir. Eso es una realidad. Y también prospera en unidad en el cuerpo de Cristo. Necesitamos estar y ser parte de aquello a lo que el Señor nos ha llamado. Pero entonces también Dios nos ve como ovejas y sabe que necesitamos atención y cuidado, y porque Él es amoroso va y nos busca, porque Él quiere traerla de vuelta. ¿Ok? Entonces, cuando Jesús abandona las 99, no es que está siendo negligente. Ellas están en un lugar seguro y bajo cuidado, y por eso puede ir a buscar a la extraviada. Entonces, el pastor es el que tiene la iniciativa de ir a buscar a la que se perdió. Y cuando Él la encuentra, nos habla de que hay un gran gozo. Y ese gozo nos habla de la restauración del extraviado, del gran gozo que experimenta Dios cuando una persona que se extravió es restaurada. No es que tenga una preferencia por esa oveja que está restaurada. De hecho, más adelante vamos a ver, no sé si nos va a dar tiempo de llegar ahí hoy, pero vamos a hablar de la parábola de los labradores que Dios llama, que el Señor llama en diferentes momentos. Unos trabajan todo el día y unos trabajan 1 hora y todos reciben lo mismo. Eso nos va a ayudar a entender un poco la forma en que Dios mira el trabajo que hace en nosotros. Entonces, cuidar a los pequeños y buscar a la extraviada nos refleja la voluntad misma de Dios. Dios no quiere que ninguno se pierda.
Él quiere ir a buscar a la oveja extraviada. Claramente, si él va y la busca y la oveja se hace la rebelde, no la puede traer, porque al final uno tiene voluntad. Pero él la va a buscar porque él la quiere traer al redil y la quiere restaurar. Vamos a pasar a la siguiente. Podemos pasar a la siguiente. Me salté esa. Excelente. Vamos ahora a leer los versículos 15 al 22. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerle caso a ellos, díselo a la iglesia, y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un cobrador de impuestos. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué vemos aquí en esta imagen? Vemos a un muchacho que está allá, se ve que está tatuado y lo están confrontando por alguna cosa. Primero hay una sola persona, después hay varios, después está la iglesia. Entonces lo que vamos a ver en este pasaje es que hay una forma bíblica de lidiar con algún problema dentro de la congregación. El amor verdadero disciplina y duele, pero ese mismo amor recibe con los brazos abiertos al que se arrepiente. Uno de los principios que vamos a ver es que lo que Dios busca detrás de todo esto es restauración. No es disciplina por el hecho simplemente de que una persona se sienta rechazada o lastimada o expuesta por su pecado, sino que el fin último de confrontar a alguna persona debería ser una intención amorosa de restaurarla. Entonces eso nos habla de qué manera debemos utilizar para acercarnos a alguien que necesita corrección. Hay que hacerles ver el error, pero no debería ser para destruir, sino para edificar. Podemos pasar a la siguiente. Entonces veamos ahí rápidamente los pasos. Primeramente hay una confrontación privada, con el fin de restaurar al hermano sin exponerlo públicamente. Entonces hay un hermano en la iglesia que le hizo algo mal a alguien, o alguien se enteró de algo malo que hizo, y Rocío se dio cuenta. Entonces Rocío va y habla con sutanito o perenceja, con amor, ¿verdad? Con el fin de que la persona se arrepienta. Ese es el primer paso. Ella no le ha contado a nadie, no le ha dicho a nadie que pasó nada. Está en un paso individual con esa persona solamente. La persona no hace caso. Entonces uno sube un nivel y dice: vas y buscas 1 o 2 testigos que puedan confirmar objetivamente los hechos para procurar la restauración de la persona. Entonces ya hay más presión, hay otras personas involucradas que también vieron la situación, que están enteradas y que dan testimonio de que la acusación no se la inventó una sola persona. Esto sigue el principio que ya estaba establecido en el Antiguo Testamento, pero la persona todavía no hace caso. Entonces sube un nivel más, dice: preséntenselo a la iglesia. Entonces ya la persona está siendo confrontada por la congregación. Vean qué serio, ¿verdad? ¿Con qué fin? Presionar a la persona a buscar el arrepentimiento mediante la intervención de todos. Y si eso no sucede, ahí dice la palabra: ténganlo por gentil y publicano, que es una manera de decir que reconocemos que la conducta contradice la comunión del reino. Entonces es un procedimiento que nos ayuda a lidiar con un asunto de pecado o de disciplina dentro de la comunidad cristiana. Y hay que recordar un aspecto de contexto. En los tiempos de Jesús no sucedía que una persona simplemente se iba de una iglesia y se pasaba a otra y después a otra. O sea, digamos que uno jala una torta, ¿verdad? Y entonces nada más sale así bajo el radar, y a la semana entrante aparece en la iglesia que estaba a los 500 metros.
Ya no hay, digamos, un mecanismo que presione a la persona a tratar necesariamente de restaurar o corregir su comportamiento en su congregación. Pero en los tiempos de Jesús no era así. Si usted era excomulgado o excluido de su congregación, eso era una pérdida importante de parte de su identidad. También recordando que eran cristianos. Entonces los cristianos judíos ya eran rechazados por los otros judíos. Tal vez ya habían sacrificado relaciones familiares y otras cosas porque creían que Jesús era el Mesías cuando los demás no lo creían. Entonces no es que tenía muchos amigos, tenía los amigos de la iglesia, ¿verdad? Entonces si algo sucedía en la iglesia y el castigo era finalmente expulsarlo, la persona tenía un incentivo real y serio por corregir su situación para seguir siendo parte de la comunidad. Pero ese es el espíritu que nos debería mover a nosotros, tratar de enmendar las cosas en la comunidad en la que estamos, en vez de simplemente cerrar y ir para otro lado y olvidarse y empezar de nuevo. Claro que en el caminar cristiano podría ser que en algún momento Dios lo dirija a uno a cambiar de congregación o suceda alguna cosa, pero en el funcionamiento normal de las cosas, si eso sucede, uno debería salir en buenos términos, ¿verdad? No porque pasó alguna cosa. ¿Rocío? Ujú. Sí, la bloquean. No, no está sonando. Hay que ver si el volumen. Ujú, ujú. Ya. Ahí está ya. ¿Quieres repetir la pregunta? Ya está bien. Bueno, entonces, en ese sentido, la pregunta que hay que hacerse ahí es el tema de cuál es la motivación detrás del comportamiento, ¿verdad? Si simplemente lo hacen para excluir a la persona, pero no han intentado restaurarla, entonces no cumplen con el propósito que está haciendo Jesús aquí, porque el propósito es restauración. Pero es que también hay una situación que a veces se nos ha olvidado como iglesia de Cristo, y no me refiero a esta iglesia, me refiero a la iglesia, ¿verdad? Que cuando el pecado queda sin atender en una congregación, eso contamina espiritualmente la congregación, ¿verdad? Es como el dicho de que la manzana podrida puede podrir otras cosas. Entonces, muchas veces las iglesias se pueden hacer muy grandes y se vuelve inviable como qué está pasando espiritualmente con la gente. Pero si la iglesia es lo suficientemente pequeña, de alguna manera nos enteramos. Y debería haber un celo interno para tratar de resolver los problemas que pueden luego traer algo negativo a la congregación. No para destruir, sino para edificar. Porque si tomamos la idea de que el animal más débil de la manada define la fortaleza de toda la manada, entonces necesitamos todos estar como niveladitos, estar en un mismo nivel o parecidos para que todos podamos crecer en conjunto. Porque es que el enfoque realmente debería ser colectivo, no debería ser individual. Se trata de que todos somos miembros del cuerpo de Cristo y la idea es que todos estemos avanzando en el mismo sentido y con el mismo propósito. ¿Ok? Entonces, Jesús nos establece el procedimiento normativo para tratar el pecado dentro de la comunidad del reino. No para condenar, sino para restaurar. Y hay una progresión deliberada. Entonces, cada etapa se activa solo cuando la anterior ha sido rechazada y ha fracasado, ¿verdad? Entonces es como es un manual disciplinario. Primero hacemos esto, después hacemos aquello. Ahora, ¿de qué nos sirven este tipo de normas que nos da el Señor? Si hacemos las cosas como como Dios nos lo indica, pues hay bendición en ello. Y si nos saltamos pasos, entonces nos metemos en problemas y creamos problemas innecesarios. Entonces es bueno conocer esto y ver de qué manera podemos implementar el principio en nuestra vida. Y como iglesia también considerar que nunca es amoroso diseminar información de pecado que usted conozca sin usted haber seguido un proceso amoroso que confronta primero, después tal vez involucra a otros, porque no queremos avergonzar a nadie innecesariamente. La idea no es humillar a nadie, la idea es restaurar. Esa es la idea. ¿Podemos pasar a la siguiente? Ok,
entonces, ahí hay un verbo, ¿verdad?, que dice reprende o redarguye o convence, pone en evidencia, y está hablando de una confrontación que expone al pecado para que se produzca arrepentimiento. Primero es una persona con la otra para proteger su dignidad y no difundir aquello que es innecesario hacerlo. Entonces excluimos el chisme y no exponemos de manera prematura el pecado. ¿Ok? Si te oye, acuse, esa es la palabra que está ahí. Si te oye, eso es recibir la corrección y responder con arrepentimiento. Has ganado a tu hermano, no está diciendo le ganaste a tu hermano, ¿verdad? No es una lucha a ver quién gana, ¿verdad? Ganar al hermano realmente no es ganar la discusión, es que usted recupera una relación que estaba siendo destruida. Entonces el éxito se mide por la restauración, no por demostrar quién tiene la razón. Sí o no que hay quizás muchas veces en la vida en la cual tener la razón no es ni secundario ni terciario y tiene que no importar, porque si usted se enfoca en tener la razón, entonces va a tener discusiones innecesarias quizás con esa o aquella persona, entonces usted lo deja quieto. No es lo suficientemente importante como para que usted defienda su posición continuamente. Nos habla de adelphos, que eso es hermano. El conflicto está sucediendo en la familia de Dios. O sea, la palabra que se utiliza ahí refiere a relación filial, como la familia. Entonces es con el fin de que entendamos que es nuestro hermano, es nuestra hermana, es un ser amado y queremos proteger su dignidad. Y nunca deberíamos perder eso de vista cuando estamos en algún proceso disciplinario con algún hermano o alguna hermana de la iglesia, que ante Dios hay una relación filial verdadera. Somos hermanos y para siempre lo vamos a hacer. Es la familia a la cual el Señor nos ha injertado. No es familia de sangre según la carne, pero es familia de Dios según el Espíritu. ¿Ok? Podemos pasar a la siguiente. No, no, no. O sea, si usted, doña Olga, se entera de alguna cosa porque usted la vio, asumamos algo terrible. Usted ve a alguien tomando dinero que no tiene que tomar. Usted lo vio. Entonces usted va a hablar con esa persona. Primero, es una responsabilidad personal. Si la persona no le hace caso, entonces involucra, tal vez alguien más vio. Entonces ya van 2 o 3 a confrontar a la persona. Tal vez ya ahí hay que introducir al pastor. Hay un asunto que tenemos que tomar en cuenta. La Biblia nos da un parámetro a seguir. Si la casa a la cual pertenecemos tiene su propia norma interna y somos miembros de esa congregación, pues estamos sujetos a su norma. Entonces uno puede averiguar cómo es que está eso dispuesto internamente y también seguir el lineamiento interno, pero manteniendo el principio de restauración. Claramente, si una persona toma dinero que no debe tomar, no debe estar cerca del dinero. Eso es un principio simplemente normal, ¿verdad? Si usted tiene un contador en su empresa y se da cuenta que falta tanto y falta tanto, pues usted se va a deshacer de esa persona inmediatamente, porque no hay un tema de confianza que se ha perdido. Pero sí, el principio es ese. El principio es que si uno lo ha visto, uno tiene una responsabilidad por resolverlo. No puede, digamos, como que tirarle la responsabilidad, porque tal vez el pastor no lo vio. Y el pastor también tiene una obligación de no juzgar un caso si no hay testigos. No puede ser la palabra de doña Olga contra la de Juanita. Tiene que haber más, porque eso protege a la persona que está siendo acusada, porque también hay gente que tiene malas intenciones y podría inventarse un cuento. Entonces, por eso hay un nivel, hay otro nivel y hay otro nivel. Hay que tratar de respetar ese proceso. Entonces, vemos que hay una parte privada donde se evita la exposición innecesaria para restaurar a nivel personal. Después se involucran testigos para que no haya injusticias, para que no haya parcialidad, para confirmar objetivamente los hechos y llamar al arrepentimiento. Después se hace ante la iglesia para que la comunidad misma restaure al individuo. Y si no, hay una separación, porque no se puede normalizar el pecado persistente. No se puede hacer eso.
Y eso preserva la santidad de la iglesia y llama al arrepentimiento. Vean, cuando en las iglesias, y yo siempre digo o pienso esto, cuando nosotros predicamos en lugares de restauración, siempre lo hacemos con amor, pero somos bastante directos, porque son personas que necesitan arrepentirse. Entonces hay que lidiar con la problemática que tienen, pero no se puede dejar de lado que han sido esclavos de la carne y de sus malos deseos y que no han querido buscar a Dios. Si yo nada más les digo que Dios es amor y que Jesús los ama, entonces ¿en qué momento se arrepienten? Cuando yo examino consciente y objetivamente la forma en que Jesús predicaba, Jesús no se andaba con rodeos y no decía, ay, mi chiquito, mi chiquita. No, no, no. Hipócritas, sepulcros blanqueados, hijos de su padre el diablo. No escuchamos eso normalmente desde el altar, ¿verdad? Pero sí hay un principio operativo detrás de ello, que hay una necesidad de compeler a la iglesia a confrontar su corazón. Y eso requiere ser muy directo con la palabra, ser muy franco con ella, y eso no siempre gusta, porque hay gente que viene a la iglesia con la intención de recibir un ánimo que les alcance la semana, no para que su corazón cambie. ¿Verdad que sí? Estas son palabras duras, pero son ciertas. Lean cómo enseñaba Pablo, cómo enseñaba Pedro, porque al final de cuentas la forma en que modelamos nuestra forma de comunicar la palabra de Dios debe seguir tanto como se pueda lo que la palabra nos enseña. ¿Cómo lo hacían ellos? Pero con amor, ¿verdad? Porque igualmente a su hijo usted le puede decir alguna cosa grave y seria porque, ¿verdad? Porque lo necesita y va a ser una disciplina tal vez severa, pero realmente sí hay amor. O sea, el padre y la madre quieren que ese hijo esté bien, aunque le tengan que pegar una leñateada, lo quieren restaurar. Entonces, si detrás si el propósito es restaurar y es predicar con amor, aunque el mensaje sea fuerte, usted tiene una conciencia tranquila porque lo ha compartido como lo debe hacer. Y la disciplina pues es igual. La disciplina requiere un corazón amoroso que busca restaurar y no destruir. ¿Ok? Entonces esto no nos autoriza el odio ni el maltrato, pero si hay una ruptura temporal de la comunión por lo menos, con el fin de que la persona se arrepienta, se sacuda y regrese. ¿Ok? Porque la iglesia reconoce que la conducta contradice la profesión de fe que afirma tener. Juan inclusive va más lejos. Bueno, Pablo, creo que está en 1 Corintios capítulo 5, que reprende un caso de inmoralidad que no había sido atendido en la congregación, que un hombre tenía la mujer de su padre, su madrastra, ¿verdad? Y dice, ni aún entre los gentiles se escuchan tales vilezas. ¿Cómo han permitido ustedes que esta situación progrese en su congregación? Y les da, y les da, y les da, y les da, y les da. Y cuando termina el capítulo 5, también dice, yo no les he dicho que no se unan con fornicarios, ni aquí, ni allá, porque tendrían que salir del mundo. Pero aquel que se llama a sí mismo hermano, y es esto, y es esto, y es esto, ni siquiera comas con el tal. Eso no lo digo yo, ¿ok? Eso es así como lo dice Pablo. Entonces, lo que eso debe generar en nosotros es, bueno, ¿cómo lo tomo? ¿Lo tomo como una sugerencia? ¿Lo tomo como palabra de Dios que requiere que yo tenga una actitud obediente al respecto? ¿La dejo de lado porque qué incómodo tener esa situación? Es que eso es llevar también la cruz, porque ser embajadores de Cristo y vivir como Cristo demanda que en todas las cosas tengamos su celo por la palabra y por la verdad. Y eso es difícil, porque eso puede lastimar relaciones, eso puede crear fricciones a nivel de liderazgo, eso puede crear un montón de problemas. Pero uno sí sabe que si la palabra de Dios es la guía de uno y uno lo hace con amor, hay un respaldo divino detrás de ello. Y eso es importante, ¿verdad? Nadie dijo que este camino sería fácil. Y cuando leímos el tema del Sermón del Monte en Mateo 5, al final de las bienaventuranzas, dice, bienaventurados seáis cuando
¿Cómo es que dice? Hablen contra ti. No, no quiero parafrasearlo porque ese versículo no me lo sé. Pero dice, mejor lo leo exactamente como lo dice. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. No si es verdad, ¿verdad? Si dicen estas cosas mintiendo, entonces dichosos eres, porque estás sufriendo por la causa de mi palabra y estás permaneciendo firme en ella. ¿Ok? Entonces, uno juzga si llena los espacios en blanco con información falsa. O sea, si usted ve algo que está pasando que es cierto, es una verdad ineludible. El problema sería que alguien le diga algo y alguien le dice algo y nadie vio nada. Se imaginaron toda la película. O sea, uno tiene que saber. Y si no hay manera de comprobarlo, déjelo quieto. Porque la palabra sí enseña que debe haber testigos. Pero si usted lo sabe, usted es llamado a actuar en amor y en el orden establecido por Dios. En ningún lado promete la palabra que eso no le va a traer consecuencias. ¿Ok? Uh-huh. ¿Cuál es como el punto de diferenciar el juzgar porque una persona está haciendo algo malo o el juzgar desde que no es correcto juzgar? Porque muchas veces se dice es que juzgar es malo, pero entonces ¿hasta dónde vemos que es Sí. bueno o malo? Entonces, hay un juicio que es justo y hay un juicio que es injusto. El juicio que es injusto es el juicio que es hipócrita. Entonces, en Mateo 7 Jesús decía, quitad la viga de tu propio ojo antes de quitar la paja en el ojo de tu hermano. O sea, si yo soy un fulanito que ando chismeando y aquí y allá, ay, mira fulanito, ¿no ves cómo? Me explico, yo no tengo ninguna autoridad moral para decir nada. Si eso es un pecado que me caracteriza, yo tengo ese problema. ¿Qué hago yo viendo al otro o a la otra que lo hace si yo estoy mal? Corrija, Gustavo, su problema, porque usted está ciego para ver lo que está haciendo el otro hasta que usted corrija su problema. Al mismo tiempo, el cristiano tiene que juzgar la maldad en la iglesia, pero con una forma justa, y este procedimiento nos habla de la manera en que debe hacerse. Entonces, el juicio es necesario, porque nosotros somos llamados a proteger la iglesia y proteger su santidad. Entonces necesitamos actuar en ese sentido. Pero es una forma radical de comportarse que puede generar asperezas y dificultades. Es complicado. Pero si usted está respaldado por la palabra, entonces puede actuar en ese sentido. Entonces, uno de los grandes problemas que usted menciona es cuando la palabra se saca de su contexto. Dice, no, la Biblia dice que no podemos juzgar, ¿verdad? Saque la viga de su ojo antes de sacar la paja del otro. Sí, eso es cierto. Dice, con la medida que midas serás medido. Entonces sea misericordioso, ¿verdad? Que su juicio tenga misericordia, porque si usted no tiene misericordia, usted tampoco lo va a recibir. Entonces cuando usted, es que, vean, el corazón del hombre es tan malo y la iglesia también está llena de estos problemas. Entonces hay gente que fulanito o sutanita le cae mal y están tal vez en el mismo ministerio. Y entonces están buscando ocasión de serrucharle el piso. ¿Sí o no? Yo no estoy hablando de aquí. Yo no sé nada de aquí. Yo soy una persona que me aparto tanto de todo que yo llego y hago lo mío y salgo por la puerta de atrás. Me olvido. Pero sí lo he visto en otros lugares. Entonces, si yo tengo un problema con Adolfo, ¿verdad? Y mi corazón está mal, de repente voy a empezar a hablar a las espaldas de él, con verdades a medias, y empiezo a que la gente le agarre contra él. Y lo medio miro haciendo algo que se puede malinterpretar y me lo echo al pico, porque me lo quiero quitar de encima. Estoy mal.
Entonces, hay salvaguardas para que el juicio sea justo. Si nosotros las seguimos, honramos a Dios, pero hay que juzgar. Eso no nos lo podemos saltar, eso es necesario. Para agregar tal vez un ejemplo, como decía Gustavo, es como la misericordia, porque a veces en la humanidad lo que percibimos, la acción inmediata es juzgar. Entonces, una vez entró a la iglesia una persona indigente, ¿verdad? Bueno, ella era una habitante de calle y llegó con un short súper corto y ella, ¿verdad? Y teníamos algunas hermanas más estructuradas y la reacción fue muy negativa. Véala cómo entró, qué bárbara, aquí no se viene así. Todo lo que decía Gustavo, analicemos la misericordia antes de accionar. Porque luego cuando ya hablamos con esa muchacha y se restauró, ella siempre contaba que cuando ella fue a la iglesia llevó su mejor vestido, porque ella quería entregarle lo mejor a Dios. Y lo mejor que ella tenía era esa ropa que para nosotros tal vez no era la correcta. Entonces es ahí donde la misericordia, el amor de Dios y la inducción del Espíritu Santo de cómo tal vez, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué estoy sintiendo al estar haciendo este juicio? Si lo que estoy sintiendo es malo y me genera emociones negativas, pues no viene de Dios, viene del ego, del juicio, de la estructura, del legalismo. Pero si me está generando como esa compasión, mira, ahora al final me le voy a acercar a ver de dónde es, por qué vino así, por qué lo hizo, como dice la palabra, me acerco, me informo, porque sí es como impetuoso eso de hacer un juicio, ¿verdad? Sí, eso es algo muy grave, especialmente cuando son cosas meramente de aspecto, de apariencia externa, porque Dios siempre mira al corazón. Dios siempre mira al corazón y entonces, si nuestra mirada no está puesta en el corazón, entonces no está bien. Entonces, si usted vea, ¿hay una pregunta más? Yo Sí, quiero decir algo. ok. En este tema hay dos aspectos fundamentales, que son un corazón de integridad en nosotros cuando estamos pretendiendo llegar a un hermano a decirle algo o a sugerirle algo o a intentar corregir algo. O sea, necesitamos un corazón de integridad, necesitamos estar apegados al Señor, ser obedientes, entender lo que Dios dice y actuar en ese sentido, ¿verdad? Y cuando me toca a mí, ¿verdad?, el garrotazo, entonces tener la humildad para decir, caray, sí es cierto, tener razón. ¿Qué pasa en nuestras iglesias? No digo esta tampoco, pero conozco casos de gente que se van de una iglesia porque el pastor una vez habló muy duro en el púlpito y echó un sermón muy duro y le cayeron piedras y garrotes a esa persona. Pensó que la estaban ofendiendo, que se estaban ocupando de ella y se fue de la iglesia. Y estoy seguro que si hay personas a las que se les confrontan sus pecados, se van de la iglesia porque no está la humildad. Ese es el otro elemento, un corazón de integridad de mi lado y la humildad cuando soy yo el que es llamado a ser corregido. Y no, y qué vergüenza, me dijeron esto y me agarraron. Si yo soy un siervo del Señor, yo soy llamado a ser humilde. Sí, y digamos que la otra capa que está en ese asunto es el tema de que somos discípulos y llamados a ser discípulos. Entonces, cuando en nuestro corazón está la intención de discipular a otros, entonces hay como una actitud del corazón que se acerca para enseñar. Y entonces eso cambia, porque la forma en que uno hace las cosas siempre es diferente. No es lo mismo decir, todos lo sabemos, uno puede decir lo mismo de tres formas diferentes y obtener tres reacciones diferentes. Y va un poco también a eso. Efren. Gracias, buenas noches. Sí, de hecho, para mí, una palabra que sea nada más entretenedora, hablen duro, que me digan tal cual como soy, que me confronten con la palabra. Esos son los cultos que a mí me gusta escuchar palabra. Mucha gente dice dura, pero para mí eso me llena porque eso me forma, eso me hace día con día cambiar, querer hacer las cosas mejor. Yo diría que así se debería hacer las cosas. Es que el diseño que tenemos de corazón tenemos el hábito de buscar el camino más sencillo para cualquier lugar.
Eso es normal, ¿verdad? Usted aprende a hacer algo y al principio lo hace de cierta forma y ya lo hace 2 o 3 o 4 veces y dice, no, mira, voy a cambiar esto. Usted empieza a buscar eficiencias y a optimizar el proceso. Y esa cualidad y esa actitud humana la aplicamos a todo. Entonces, si no nos están recordando continuamente cuán carentes somos de la imagen de Cristo, va a ser muy difícil que luchemos por alcanzarlo. Necesitamos como seres humanos que nos hagan ver, aquí está Jesús y usted está ahí abajo. Póngase vivo, ¿verdad? Y yo sé que eso a mí me sirve, porque la realidad es que cuando uno prepara estas enseñanzas, primero es uno el que tiene que recibirlas, ¿verdad? Y uno necesita mirarse al espejo y decir, no, caramba, no me necesito 4 o 5 vidas, tal vez, pero por lo menos hay una admisión de que estoy muy lejos de ello, y entonces uno empieza a corregir. Porque cuando la palabra habla de perfección, no habla de la perfección como nosotros la entendemos, algo que está absolutamente perfecto ya, sino que habla de algo que es perfectible, algo que puede progresar, algo que tiende hacia la madurez. Entonces, usted es perfecto si usted camina hacia la madurez, hacia la perfección, hacia la progresión correcta de su carácter. Eso lo hace perfecto ante Dios, porque el día que usted sea perfecto es cuando ya usted esté glorificado. Antes de eso, cuentos chinos. Si alguien le dice, ay no, es que usted ya tiene toda la humildad del mundo, olvídese, eso es un engaño del diablo, ¿verdad? Mentira. Dicen, apártate de mí, Satanás, no. Bueno, pasemos a la siguiente. Ok. Vamos a repasar eso muy rápidamente. Yo no sé si ustedes se acuerdan del capítulo 16, donde hablábamos de atar y desatar, ¿verdad? Y que eso ha servido para que la gente desarrolle una doctrina de que básicamente usted puede decirle al cielo cualquier cosa y el cielo lo tiene que hacer, ¿verdad? Porque dice que lo que ates en el cielo, lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que lo desates en la tierra será desatado en el cielo. Pero la forma verbal griega no dice eso. Dice, lo que ates en la tierra habiendo sido atado en el cielo, o lo que desates en la tierra habiendo sido desatado en el cielo. Yo sé que esa no es una forma verbal que utilicemos en el lenguaje común, pero piénsenlo, habiendo sido desatado, ¿qué significa eso? Que ya fue desatado. Habiendo sido atado significa que ya fue atado. Entonces lo que la palabra está diciendo es que si usted ata en la tierra o desata en la tierra lo que ya tiene autorización para atar o desatar en el cielo, va a pasar, porque refleja la voluntad de Dios. Pero si yo desato cualquier sueño loco de mi cabeza y luego no se cumple, de ahí no es que la palabra esté fallando, es que yo no entiendo lo que estoy haciendo. Ese es el problema. Pero en el capítulo 16, cuando Jesús habla esto, se lo habla a Pedro, solamente a Pedro, le está hablando a Pedro a los ojos. Pedro, lo que usted ate y lo que usted desate. Pero en el capítulo 18 lo habla a todos. Entonces, dirigido a Pedro, y aquí está dirigido a los discípulos. Verbos en singular, aquí en plural. A Pedro lo está introduciendo a la autoridad del reino. Le está diciendo, tienes autoridad para hacer estas cosas que están en mi voluntad. Y ahora la extiende esa misma autoridad a los discípulos y de manera amplia a la iglesia, ¿verdad? Que somos los que venimos detrás. Entonces es el mismo principio, la tierra actúa conforme a lo que el cielo ya ha determinado, pero ahora eso lo aplicamos a la vida comunitaria. O sea, los creyentes tenemos esa misma autoridad y poder siempre y cuando estemos alineados con la voluntad de Dios en el cielo. Entonces, la autoridad de la iglesia nunca es independiente del cielo, es una autoridad delegada. ¿Cómo funciona la autoridad delegada en un trabajo? Si a usted lo contratan en un trabajo y dicen, usted va a ser, Manuel, el gerente de cualquier cosa, y a usted le van a decir cuál es su límite de autoridad. Y si usted llega y empieza a dar órdenes y se mete en el ámbito de otro departamento, a usted lo van a llamar. Lo va a llamar su jefe y de repente lo llama recursos humanos. ¿Qué está pasando, Manuel? ¿A usted quién le dijo que podía hacer eso? Porque se extralimitó. Entonces, la autoridad que tenemos nosotros es delegada.
Y si actuamos conforme al ámbito de acción que nos ha concedido el Señor, ahí hay victoria, ahí va a funcionar. Si nos ponemos a inventarnos cosas, el asunto no funciona. ¿Ok? Entonces vemos que la autoridad del reino pertenece a la comunidad de discípulos y entonces por extensión a la iglesia cuando actuamos conforme a la voluntad de Dios. Entonces la iglesia no determina de manera autónoma lo que el cielo va a aprobar, simplemente declara en la tierra lo que ya corresponde a la voluntad establecida por Dios. El valor que Dios concede a cada pequeño, hablando de lo que empezamos antes, se manifiesta en que no tolera su menosprecio y dispone su protección y busca activamente la restauración cuando se extravía. Esto es hablando un poquito de la oveja perdida, que ese es el propósito que tiene Dios detrás de eso. Pasemos a la siguiente. Ok, ahí hay una palabra que no la vamos a leer toda, pero los primeros vocablos dicen sinfoné. ¿A qué palabra suena eso? A sinfonía. ¿Ok? Entonces, vean ¿en qué versículo está eso? En el 19. Vean lo que dice el 19. Dice: además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. ¿Ok? Ahí está hablando, está utilizando esa palabra, sinfonía, que se deriva de sonar juntamente. Describe la perfecta armonización de una orquesta. Si alguna vez han estado en un concierto y hay 100 músicos, unos con el violín, otros con el piano, con ese poco de cosas que tienen, todos tienen su partitura, aunque todos conocen, muchas gracias, aunque todos conocen la pieza, pero uno a veces el cerebro se le enclocha, ¿verdad? Y si no la tiene al frente, está perdido. Pero ¿qué pasa si de esos 100 músicos uno va un segundo tarde? Ya suena feo. Uno que lleve un segundo, 2 segundos tarde, ya desentona. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí el pasaje? Que cuando nosotros como creyentes estamos como en una sinfonía, alineados con la voluntad de Dios, las cosas que pedimos van a suceder. ¿Cuál es la única forma en que el creyente pueda estar en ese nivel de coordinación y armonía con sus hermanos? Por el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo nos está dirigiendo, todos estamos sincronizados. Imaginemos un hermano que está enfermo en la iglesia, tal vez algo grave. Pero si todos nos reunimos a orar por ese hermano y todos amamos a ese hermano y a todos nos duele en el corazón la salud de ese hermano, estamos en sinfonía, estamos en acuerdo, en armonía y tenemos una promesa. Y yo cuando oro al Señor, yo sí le digo: Dios mío, aquí está prometido, escrito está. Porque yo estoy convencido de que el hecho de que Dios nos dé promesas en su palabra no es para que usted trate de torcerle el brazo, obviamente. Es porque Él quiere que usted las tenga. Porque ¿para qué nos va a dar promesas si no quiere que las veamos realizadas en nuestra vida? Él quiere que usted tenga fe y se apropie de las promesas y las vea cumplidas. Entonces esa es una autoridad que tenemos por la palabra, porque la palabra es fiel y verdadera y entonces podemos esperar que ella se cumpla si nosotros cumplimos las condiciones que nos corresponden. Entonces la verdadera armonía entre creyentes en el contexto del ejercicio de autoridad comunitaria solo puede existir cuando todos se someten a la dirección del Espíritu Santo. Esa unidad no nace de negociaciones humanas. No es que todos nos sentamos en una junta y decidimos. No, surge cuando todos desean lo mismo que Dios desea. Y entonces tenemos una conexión perfecta y las cosas pasan. La promesa de recibir lo pedido presupone esa armonización con la voluntad divina. No es una garantía para que obtengamos cualquier petición que hagamos. ¿Podemos pasar a la siguiente? Ok, entonces hay otro aspecto importante de ese pasaje, creo que es el versículo 20 que dice: porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
¿Qué significa eso de reunirse en su nombre? Eso significa que actuamos bajo la autoridad de Cristo y representando sus intereses, como un embajador. No es que yo me invento y yo digo, en el nombre de Jesús, lo que yo quiera. No, yo estoy invocando su nombre porque estoy representando sus intereses, no los míos. Esa es la distinción que tenemos que hacer. Entonces, no es mencionar el nombre de Jesús nada más. Es que estamos en una reunión que está sometida a su señorío. Estamos ahí para hacer lo que Jesús quiere. ¿Ok? Entonces, la promesa, allí estoy yo en medio de ellos, asegura su presencia y su autoridad cuando actuamos conforme a su voluntad. Entonces, se trata de estar alineados con los intereses de Jesús. Y eso es lo que nosotros necesitamos obtener. Entonces, atar y desatar es una autoridad delegada por Dios. Si nos ponemos de acuerdo, vamos a armonizar con la voluntad de Dios. Cuando nos reunimos en el nombre de Jesús, estamos actuando bajo su autoridad. Y cuando Cristo está en medio de nosotros, tenemos garantía de su presencia y de su respaldo. Entonces vemos que la autoridad de la iglesia no descansa en decisiones humanas, sino en su sometimiento en conjunto a la voluntad de Cristo. Entonces, estos pasajes se prestan a veces para aplicaciones que no calzan en el contexto. No es atar y desatar y en el nombre de Jesús aquí y allá. Es que uno está en sinfonía, en orquesta, en armonía con la voluntad de Dios, en la comunidad de hermanos, y entonces usted mueve al cielo y el cielo actúa, porque usted lo que le está pidiendo es lo que está esperando. Lo que Dios quiere que usted le pida, usted lo pide, ¡pum!, ahí está. Y eso es lo que nos cuesta, ¿verdad? Tenemos que aprender la sensibilidad espiritual, escuchar la voz de Dios, estar en comunión con Él, hacer que la carne disminuya para que el Espíritu crezca, para que Jesús crezca, y todo eso nos pone en sincronía. Por eso a veces en las vigilias pasan cosas, porque la gente en las vigilias ora, pasa horas orando, y ya ahí a las 4, 5, 6 de la mañana pasa algo. Ya tienen horas apagando la carne y acomodándose, y entonces suceden cosas. Son medios efectivos para conseguir muchas veces que Dios responda a una petición, porque hay un actuar espiritual que permite armonizar y llegar a ese tipo de conclusión. Entonces hay que pensar un poco en eso, ¿verdad? ¿De qué manera logra uno entonces armonizar de esa forma para obtener esos resultados? ¿Podemos pasar a la siguiente? Ok, ahora sí, vamos a los versículos 21 y 22. Pedro se acercó a Jesús y preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, contestó Jesús. Ahora, Pedro está haciendo una pregunta en el contexto de lo que estaba pasando. Jesús venía de hablar de la disciplina en la iglesia, de alguna manera, ¿verdad que sí? Porque está hablando de que si alguien comete algo, usted va y le habla, y si esa no, entonces va con otros. Entonces Jesús ya viene hablando de la restauración. Entonces Pedro sale ahí con un domingo 7, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar? Hasta 7, tratando de sonar piadoso y perdonador y misericordioso, pensando que 7 es un montón. Y Jesús le dice que no, hasta 70 veces 7, y no está hablando de un cálculo matemático real, está hablando de un perdón ilimitado. Ahora, Pedro tenía esta idea porque así pensaban los rabinos de la época. Él no era un rabino, pero ese era el pensar judío. Inclusive a veces limitaban el perdón. No, ya usted lo perdonó 5 veces, ya, olvídese. Entonces Jesús viene a derrotar esa falacia y a decir que el perdón debe ser ilimitado. Y entonces ahora va a explicar por qué debe ser así. Entonces vean la forma en que Jesús tiene de comunicar su mensaje. Él viene hablando de algo, Pedro pregunta, y Jesús entiende que Pedro necesita una explicación más elaborada. No solamente él, sino también los discípulos. Entonces va a presentarnos una parábola. Entonces Pedro está buscando establecer un límite y Jesús dice: no se van en límites en el perdón. Para Pedro 7 veces parece suficiente, pero Jesús está diciendo que el perdón no se mide por cantidades. Pedro está calculando hasta dónde debe perdonar, y Jesús dice que el discípulo permanece siempre dispuesto a perdonar. Entonces Pedro parece pensar que 7 veces es una demostración extraordinaria de misericordia, pero no es suficiente.
porque el asunto es la actitud del corazón, ¿ok? Nosotros no podemos llevar una contabilidad del perdón. Piensen en sus relaciones personales. ¿Quién en la relación es el que recuerda algo que pasó hace un año o hace 5 o hace 10 que ya estaba perdonado? No puede volverse a traer el asunto a colación. Ya está. Ese es el corazón de Dios. ¿Cómo cuesta? Cuesta mucho cuando la otra persona sigue ofendiendo, ¿verdad que sí? Entonces le cuesta a uno olvidar todas las veces que lo hizo y lo perdonó. Es difícil. Pero entonces Jesús pasa a explicar por qué usted tiene que olvidarse de la contabilidad. No puede estar haciendo sumas ni restas de cuántas veces. Esa forma de abordar el tema del perdón se tiene que derrotar en nuestras mentes por completo. Y eso es difícil, especialmente difícil si la ofensa es muy grande. Pero así es. Entonces Jesús lo va a explicar y lo vamos a ver. Y entonces aquí Jesús está introduciendo la enseñanza del siervo despiadado, o que en la Reina Valera se le llama los 2 deudores. Ahí vamos a ver que el mandato de perdonar tiene su fundamento teológico. Entonces vamos a pasar a la siguiente. Ok, ¿qué vemos ahí en esa imagen? Vemos en la izquierda una deuda imposible y un tipo ahí rogando. Lo convence y se la perdona, pero luego él sale y no quiere perdonar. Finalmente él termina en juicio porque no quiso cambiar su corazón. Y la idea que vamos a ver es: quien ha recibido una misericordia infinita no puede negar una misericordia pequeña. Así lo ve el Señor. Entonces vamos a leer estos versículos y después vamos a hablar un poquito de la parábola. Entonces vamos al versículo 23. Jesús dice: por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se presentó uno que le debía 10,000 monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él: tenga paciencia conmigo, rogó, y yo se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, perdonó su deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, rogó, y yo te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le dijo: te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Podemos pasar a la siguiente. Ok, entonces cuando vemos esto, vemos que Jesús está respondiendo directamente a la pregunta de Pedro. Y por eso va a explicar por qué el reino de los cielos no admite límites. Él va a dar el fundamento de por qué debemos perdonar siempre. Cuando la palabra dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante, lo que nos está diciendo es que la parábola describe la manera en que Dios actúa con quienes pertenecen a su reino. Así como en esta parábola, Dios actúa con aquellos que son miembros de su reino. ¿Ok? Entonces, y el rey representa a Dios, que llama a cuentas a sus siervos. Entonces podemos estar seguros de que Dios nos va a llamar a cuentas, a todos y a cada uno de nosotros. Entonces el juicio no aparece como algo posible, es una realidad inevitable para todo ser humano. Y la parábola entonces nos recuerda que toda persona va a comparecer ante Dios para rendir cuentas. Y eso significa que si usted rinde cuentas, de ahí usted sigue siendo responsable por sus acciones delante de Dios. Es una forma de pensar: ay no, yo ya ahora sí soy cristiano, ya mi cuenta está en cero y sigue en cero. No, voy a tener que rendir cuentas siempre, porque el corazón del ser humano es tal que tenemos que estar siempre bajo control, siempre tenemos que estar siendo chequeados. Entonces,
El rey es Dios. El siervo de la gran deuda es el pecador delante de Dios. La deuda impagable es el pecado imposible de saldar por medios humanos. El consiervo es el hermano que ha pecado contra nosotros. Y la deuda pequeña son las ofensas que otros cometen contra nosotros. El texto griego habla de 10,000 talentos. Entonces vamos a hablar de talentos. ¿Qué es un talento? Entonces un talento equivalía más o menos, ahí lo puse, a 6,000 denarios. Y un denario era el salario de un día de trabajo para un trabajador sencillo, 12 horas de trabajo. Entonces, imagínese un peón agrícola que trabaja 12 horas al día y se gana lo que se gana, eso es un denario. Entonces yo hice un cálculo. 10,000 talentos son 60 millones de denarios. Son 60 millones de días de trabajo. Si usted trabaja 6 días por semana, 12 horas diarias, con 2 semanas de vacaciones al año, le va a tomar 200,000 años de trabajo. 200,000 años. O sea, y digamos que usted viva 100, 2,000 vidas. O sea, lo que está comunicando es que es completa y absolutamente imposible de pagar. No hay manera de pagarlo. Así ve Dios lo que le debemos a Él. Le debemos 10,000 talentos. Y entonces aparece el otro tipo, que debe 100 denarios. Son 100 días de trabajo, o sea, 3 meses y una semana. Entonces, lo que está ilustrando Jesús es la diferencia inmensa. O sea, no importa qué tan grave nos parezca la ofensa que nos han hecho, son pesetas a la par de nuestra deuda con Dios. Siempre. No importa la maldad atroz que le hayan hecho, ni cuántas veces se la hicieron. Son 100 denarios ante Dios. Entonces Jesús no se anda con rodeos. Él quiere dejar en claro que ninguna ofensa hecha contra nosotros puede ser medida de manera comparable a nuestra deuda con Él. No se puede, no hay ninguna comparación. ¿Podemos pasar a la siguiente? Ok, entonces ahí lo pusimos, ¿verdad? 10,000 talentos es absolutamente impagable. La otra es comparativamente pequeña y pagable. Los 10,000 talentos representan la deuda del hombre con Dios y la otra representa las ofensas entre los seres humanos. La primera deuda solo se puede resolver mediante misericordia, pero la segunda debemos cancelarla nosotros, mediante la misericordia de Dios que tiene que manifestarse en nosotros. Este es un tema que nosotros explicamos demasiado en el contexto del trabajo de consejería que hacemos y de enseñanza que hacemos, porque uno de los grandes problemas con personas con adicciones es el daño que sufrieron. Hay gente que ha sufrido cosas indecibles. Me acuerdo de un señor que vimos este año, que cuando tenía 7 años, el papá, para castigarlo, lo amarró a un caballo en una calle de lastre y golpeó al caballo para que se lo llevara arrastrado. A un niño de 7 años. ¿Cómo puede crecer alguien con eso? Y eso no fue lo único que le pasó. O sea, evidentemente su padre era perverso. ¿Por qué razones? No lo sé. ¿Quién sabe si a él le habían hecho algo igual o peor? No lo sé. Pero cuando él piensa en lo que le hizo el papá, esos son 100 denarios para Dios. Me acuerdo el caso de otro muchacho, igual otro hombre perverso. Entonces resulta que son 2 niños, ¿verdad? Él y la hermanita. Pero la mujer lo manda por un tubo. Y le había comprado la ropa a los chiquitos ese día o el día anterior. Y en media calle los desnuda y les quita la ropa y se la lleva. Con 4 años. Al día de hoy ese hombre que tiene 33 años lo recuerda. Vean, la maldad del hombre es impresionante. Las cosas que uno escucha y ve son indecibles. Y se ocupa el poder sobrenatural de Dios para dejar esto atrás.
Pero entonces Dios lo pone fácil. No es fácil, uno es el que queda guindado en los sentimientos. Pero Dios nos trata de enseñar que este asunto no se trata de emociones. No son emociones. Si usted mete las emociones, usted no perdona. Porque el daño puede ser muy grande. Ajá. Sí, le entiendo. Cuando una persona, y lo vamos a ver más adelante, pero cuando hemos perdonado de corazón, nuestra actitud hacia esa persona cambia. Ahora, si la otra persona es un abusador, no significa que usted lo va a invitar a la casa. O sea, imagínese el caso de una mujer que igual saca al tipo porque la golpeaba y se lo aguantó años. Finalmente la mujer dice, no, ya no, o sea, ya ni una más. Y entonces lo tira, pero lo odia, lo detesta, ¿verdad? Cada vez que piensa en él, llora, pero de ira. Conoce a Cristo, recibe paz y entonces decide perdonarlo. Se quita la carga y ya cuando lo recuerda, no es aquella cosa tan terrible. Pero eso no significa que ella lo vaya a llamar, ay, vení de vuelta a visitar porque ya te perdoné. Porque el perdón no demanda reconciliación. La reconciliación viene si la contraparte está arrepentida. ¿Ok? ¿Sí o no es así con el Señor? Si usted vive en pecado, Dios está esperando a que usted pida perdón y se arrepienta. Pero si usted no se arrepiente, no hay reconciliación con Dios. No hay. Entonces, eso es simplemente un principio. Usted perdona, deja ir la carga, su actitud hacia la persona debe cambiar, debe haber una receptividad si la persona quiere pedirle perdón. Pero si la persona no muestra frutos dignos de arrepentimiento, de ahí no va a ser una parte normal de su vida. Ya usted le puso candado y llavecita y cerco a esa situación. No significa que usted tiene que admitir a esa persona en esos términos de vuelta a su vida, ¿sí me explico? Pero su actitud hacia la persona debe cambiar. Eso es una forma de que uno piense si realmente lo hemos logrado perdonar. Y puede ser un proceso. Sí, eso también sucede. Y para que escuchen sí, y lo voy a hablar en términos de nuestra experiencia. Y de hecho vamos a llegar a un cuadro al final que nos hace tocar ese tema. El versículo 35 habla de atormentadores. Y vamos a tocar y responder esa pregunta. Entonces la voy a dejar para seguir el flujo normal, pero sí la vamos a responder. ¿Ok? Gustavo, en este caso, cuando vos decías, por ejemplo, porque yo me cuestionaba, bueno, ese tema de la jerarquía y cómo sé yo qué tipo de deudor soy, pero entonces me pongo a pensar, o sea, si yo busco la misericordia de Dios para que me perdone, ahí yo me convierto entonces en el, como dicen, el personaje principal y por ende soy yo la que debo de perdonar al que me debe a mí. O sea, no es ponerme yo en la posición de que es que lo que él me hizo es más feo de lo que yo, digamos, que yo le robé a Rosy esa bufanda, ¿verdad? Pero un hermano que me traicionó, entonces que yo llegue y le diga, Dios, perdóname a mí por lo de la bufanda, pero yo no puedo perdonar a ese hermano porque la traición de él fue muy fea. Entonces, mi punto acá es que entonces, en el momento en el que yo busco a Dios para pedirle perdón por mis faltas, independientemente de la gravedad que tengan, debo de automáticamente delegar ese perdón y esa misericordia, independientemente si de la otra persona me parezca a mí más grave o no. No tiene nada que ver lo que pase con la otra persona. Digamos que usted tiene un pariente que se murió y que era el mismo diablo, ¿verdad? Le hizo de todo. Ya el tipo, la tipa está muerta, está enterrada, ya son puros huesos lo que quedan. Pero usted todavía odia a esa persona. Usted todavía carga resentimiento. Todavía necesita usted venir a Dios a perdonar a esa persona. Porque mírelo de esta forma, mírelo como una deuda. ¿Ok? Entonces, yo le eché un cuento a Rocío y me prestó 500,000 pesos.
por decir algo. Le eché un cuento y una llorada y lo que sea y le dije que se lo voy a pagar y que no sé qué, ¿verdad? Y ya llega el día en que le tengo que pagar y ella me envía un mensaje y me llama y Gustavo no aparece por ningún lado, ¿verdad? Y entonces ella decide perdonarme y en algún momento dice, no, voy a llamar a Gustavo y le voy a perdonar esa deuda. Se la voy a cancelar, no me debe un 5. Entonces ella pierde el derecho a cobrarme porque me la perdonó. Piensa en una condonación de deudas, así mismo. Entonces el daño que a mí me hizo alguien es una deuda real que esa persona tiene conmigo. Imagínense un pagaré, ¿verdad? Entonces yo le hice algo a Rocío y ese pagaré vale tanto. Y si yo soy un tipo malo que le hace un montón de cosas feas a lo largo de los años, después de 10 años ella tiene un saco así de pagarés y yo se los debo. Es una deuda real. Ella me la puede cobrar. Pero si ella me la cobra, Dios le cobra a ella la deuda que tiene con Dios. Porque en este pasaje no lo vemos, pero si ustedes se van al Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesús enseña a orar presuponiendo que cuando usted se acerca a Él en oración, usted ya perdonó a quien le ha ofendido. ¿Ok? Y cuando ustedes se van al Padre Nuestro, se van a dar cuenta que después de la oración, Jesús repite algo 2 veces. Creo que son 2 veces, es lo mismo. De toda la oración Él repite, perdona, perdona. Para que entendamos que el perdón es un requisito para venir ante Dios en oración. Entonces, cuando no perdonamos, nuestras oraciones y nuestra comunión con Dios es impedida porque Dios no nos perdona. No nos perdona. Entonces, usted tiene que pensar no en la otra persona que le hizo esto o le hizo aquello. Piense en su relación con Dios. Digamos una persona realmente mala que le hizo algo hace muchos años y sigue siendo una persona mala. ¿Será que esa persona se acuerda de lo que le hizo o que le importa? ¿Quién está sufriendo? Usted. No le dé ese poder, quítele ese poder. Nada más venga a Dios y dígale, yo cancelo la deuda de sutanito, perenceja, no me debe nada. Es más, yo la bendigo y pido misericordia para ella. Aquí mismo delante de ti, Señor, yo te digo, no me debe nada. Ahora, usted no es Dios para perdonarla ante Dios. Esa persona todavía tiene una responsabilidad ante Dios si quiere estar bien con Dios. Va a tener en su proceso, en su tiempo, que venir a Dios y decir, y si la situación lo permite más adelante, va a tener que tratar de restituir. Pasan los años y le llega un mensaje de fulanito pidiéndole perdón por algo que pasó hace 25 años. Dios a veces hace eso, pero no depende de lo que haga o no haga la otra persona. Se trata de usted, de su comunión con Dios, que usted tiene que cancelar lo que le deben completamente. No lo deben, como si usted fuera una institución financiera y usted purga esos créditos después de tantos años. Desaparecen de los libros, ya no existen. Así tiene que ser el perdón. Y entonces nuestra actitud tiene que cambiar. ¿Sí me explico? Okay. Bueno, creo que me adelanté un montón de cosas, pero entonces el siervo está suplicando porque está desesperado. El rey lo perdona en un acto soberano de misericordia. No tiene nada que ver con la capacidad del siervo y tampoco están negociando. Entonces aquí Jesús nos presenta una de las imágenes más claras de la gracia divina, porque la cancelación de la deuda es total, no es una cancelación parcial. Los 100 denarios representan una deuda real, pero es incomparablemente más pequeña. Entonces el pasaje no está negando la existencia de ofensas verdaderas que nos han cometido. ¿Podemos pasar a la siguiente? Y cuando el siervo niega el perdón a su compañero, está dando evidencia de que no transformó su carácter el perdón de Dios. Aceptó el beneficio del perdón, pero no el carácter misericordioso de la persona que lo perdonó. Entonces, los demás consiervos están viendo que ese comportamiento es perverso. Entonces el
rey interviene y ese es el punto central de la parábola, porque el perdón recibido tenía que producir un perdón semejante hacia otros. La misericordia que recibimos, este principio es importantísimo. La misericordia que usted recibe genera una responsabilidad moral en usted para mostrar misericordia. Ahora que usted ha sido perdonado por Dios, tiene una responsabilidad moral ante Dios de perdonar a otros. Eso es así. Ruega misericordia, los dos ruegan misericordia, pero en un caso el rey perdona por completo y el otro no lo quiere hacer. El rey muestra compasión y el otro muestra dureza de corazón. ¿Podemos pasar a la siguiente? Y vean lo que dice el rey. El rey dice siervo malvado. Entonces, la falta de perdón no es una debilidad menor, es una manifestación de maldad moral. No es algo pequeño. O sea, Dios piensa que el que no perdona es malvado. Es malvado, esa es la opinión que Dios tiene del que no perdona, que es malvado, es algo serio. Entonces, ¿qué sucede? El rey revoca el estado anterior del siervo, lo entrega a los atormentadores, a los verdugos, hasta que pague toda la deuda. Entonces, ¿qué tiene que suceder? Dios perdona gratuitamente. El creyente debería hacer lo mismo. Dios actúa con misericordia, así mismo debemos ser nosotros. Dios cancela una deuda impagable y nosotros cancelamos deudas incomparablemente menores. Entonces, cuando dice hasta que pagase toda la deuda, nos enfatiza la permanencia del juicio porque la deuda sigue siendo impagable. O sea, cuando el rey lo devuelve a los atormentadores y lo tira a la cárcel, es para siempre, porque es hasta que pague la deuda. Y eso nunca va a suceder. Vean qué serio. Pasemos a la siguiente. Entonces, lo que hizo el rey representa la forma en que Dios tratará a quien rehúsa perdonar. Jesús traslada toda la responsabilidad al discípulo. El perdón que nos exige Jesús debe ser de corazón y debe alcanzar nuestra actitud interior hacia el hermano. Y como les digo, puede ser un proceso, o sea, tal vez no inmediatamente usted, y ya se acuerda solo lo bonito, pero usted tiene que ir trabajando el corazón. No, yo ya lo perdoné. Yo lo bendigo. Usted tiene que empezar a permitir que Dios sane el corazón. Porque como les digo, si a usted lo amarraron de un caballo a los 7 años y lo jalaron, de ahí, eso va a costar. Eso va a costar. Pero si usted no empieza, entonces nunca lo consigue, ¿verdad? Uno tiene que dar el primer paso. Ahora, ¿quiénes son los atormentadores? Y aquí llegamos al punto que Catalina estaba preguntando. Entonces, incluí 3 posibles interpretaciones. Una es que son verdugos o torturadores propios de las cárceles antiguas. Eso corresponde al trasfondo histórico de la parábola, o sea, calza. Puede ser una imagen del juicio espiritual definitivo. También es probable porque el versículo 35 traslada la aplicación al juicio de Dios. Entonces nos está comunicando que así es como el juicio se va a manifestar. Que los atormentadores en el juicio, ¿quiénes terminan siendo? Los demonios y el infierno y todo aquello, ¿verdad? Pero también puede ser una referencia específica a demonios. ¿Y por qué lo digo? Porque hay un uso de un término que en otros contextos del Nuevo Testamento se refiere a demonios. Esa palabra atormentadores aparece, ese término griego aparece también en el Apocalipsis y habla de los demonios. Entonces, hay una posibilidad de que eso nos esté hablando de demonios específicamente. Entonces, no lo voy a decir como dogmáticamente, como que eso dice exactamente la palabra, pero es posible. Ahora, en la práctica, ¿qué sucede en la práctica? Como nosotros lidiamos con esta situación, yo creo que cuando una persona es atormentada o entregada a los atormentadores, Dios le está entregando a un asedio demoníaco que produce sentimientos de odio, de resentimiento, de ira, de rencor, de sed de venganza, de amargura. Otros tienden a la depresión y a la soledad y a la autoeliminación. Y todas estas cosas son un tormento. La persona que está llena de falta de perdón está siempre atormentada de un montón de malos sentimientos. A veces se enferman y se mueren de estas cosas. Llega a ser tan profundo que la misma carne manifiesta enfermedad hasta morir. Entonces, ¿qué sucede? Y nos ha pasado cuando la persona decide perdonar porque entiende
que no se trata del mérito que pueda tener la otra persona, sino de mi necesidad de ser perdonado por Dios y de rectificar mi relación con Dios y de poder tener comunión con Dios, entonces se quitan eso de encima y oramos en ese sentido, reprendiendo a todo atormentador que ha venido sobre esa persona a asediarlo por años. Y en muchos casos la persona nos dice que siente paz y tranquilidad y cambian por completo. Entonces yo sí creo que hay un efecto real de demonios en esto. Y yo creo que usted tiene autoridad en el nombre de Jesús de reprenderlos cuando la persona perdona, porque la libertad está disponible para el que cumple la condición. Entonces, si usted perdona, tiene el derecho de ser libre del tormento que estaba produciéndole a su mente y corazón. Y funciona. Me acuerdo el año pasado un muchacho que, muy malito el muchacho, ahora ha cambiado mucho, pero lo habían agarrado a tiros en la calle. Y cuando lo conocimos fue, ¿cuántos meses estuvo él en coma y en el hospital? Varios meses, no me acuerdo. Pero cuando lo conocimos tenía un clavo así, ¿verdad? Por lo que le había pasado. Y todavía hace unos meses me enseñó el video, alguien le tomó un video. Decía, Dios mío, ¿cómo puede ser este muchacho que esté vivo? No lo puedo entender. Porque alguien le tomó el video cuando se desplomaba así en la calle de los disparos. Todo lleno de sangre, una cosa que digo, Dios mío, ¿cómo es que estás vivo? Pero me acuerdo que cuando él nos contó por qué estaba así y oramos por él y él perdonó, se echó una llorada como un chiquito y se le quitó un peso de encima y cambió por completo. Había otras personas que perdonar, sí, entonces hemos seguido trabajando en eso y entonces la persona va experimentando libertad. Porque así nos sucede que a veces retenemos algunas áreas, pero al final cuando usted lo entrega por completo, la libertad es completa. Entonces yo sí atestiguo por la experiencia de la aplicación de esta parábola y el pasaje, que si hay un asedio, un tormento espiritual que las personas sufren cuando hay falta de perdón. Entonces cuando nos enfrentamos a esa situación, lo trabajamos de esa forma, explicando el concepto, qué es lo que es necesario hacer y lidiando con el problema espiritual de fondo para que la persona pueda tener paz y tranquilidad y pueda pasar la página y pueda seguir adelante. ¿Ok? Creo que esa es la última. ¿O falta alguna? Ok. Bueno, cerremos con esta. Entonces veamos cómo se va desarrollando la parábola. Hay una deuda impagable porque el ser humano es incapaz de saldar su pecado delante de Dios. Hay una misericordia del Rey. Dios perdona por gracia, no por un mérito humano. La falta de misericordia del siervo, quien no perdona, demuestra que todavía no ha comprendido la gracia que recibió. Muchas veces sucede porque pensamos que nuestro pecado no es tan malo. No sé cuántas veces tendría que decirle, si usted cree que es bueno, sí, yo soy bueno. Y ya cuando empezamos a hurgar un poquito, o sea, hay una disociación tan profunda con su propia maldad y uno necesita que la persona llegue a entender, no papito, usted es malo y no es malito así como malito como yo, usted es malito, ¿verdad? Y maloso, necesitamos hacer algo de profundidad, porque cuando no entendemos nuestra maldad, entonces ¿por qué voy a perdonar? Y eso es orgullo. Tenemos que superar esa barrera. Y la etapa del juicio final es porque Dios exige que quienes han recibido misericordia vivan mostrando esa misma misericordia. Y eso nos devuelve al punto que dijimos antes. Hay una responsabilidad moral de perdonar si hemos sido perdonados. Entonces, el fundamento del perdón cristiano no es la pequeñez de la ofensa recibida, sino la inmensidad de la misericordia que Dios ha concedido al pecador. Quien ha sido perdonado por gracia queda llamado a extender esa misma gracia a los demás. Nos quedan 3 minutos. No sé si alguno tiene alguna pregunta o comentario que quiera hacer del capítulo 18. Efraín tiene un comentario. Jessica. Yo siempre había pensado, y ahora con este estudio, que de alguna manera está condicionado el tema del perdón desde el Padre Nuestro, ¿verdad? Entonces, no sé si es la línea o no de que dice, y perdona nuestros pecados,
Y lo dice uno primero, ¿verdad? El orden de la oración no es perdona a los que me ofenden y mis pecados, no, tiene un orden de que yo primero. Entonces, de alguna manera yo he pensado eso, que la misericordia de Dios para conmigo está condicionada en la misericordia mía hacia los míos. Sí lo está, y uno lo puede ver de manera sencilla. Cuando Jesús aparece en escena, Él dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, cuando usted considera y entiende que no perdonar es pecado, entonces uno se tiene que arrepentir de no perdonar, porque es un pecado. Entonces, si usted se va a arrepentir, eso incluye perdonar, porque la falta de perdón es pecado. Cuando nosotros enseñamos este tema, hablamos del arrepentimiento y después agarramos una sesión para hablar del perdón, pero son parte del mismo tema, porque no perdonar es pecado y hay que arrepentirse de no perdonar, y no lo puede hacer usted hasta que perdone. Sí, mira, precisamente hoy posteé en mis redes un video que me causó algo para compartir. Se trataba de un pastor que hablaba de una mujer que unos muchachitos de 17 años le tiraron un pavo en la pista, iban en la pista y le tiraron el pavo y atravesó el parabrisas y le cayó en la cara y le desbarató completamente la cara. Y habla de que ella estuvo en muchos tratamientos y muchas cosas. El muchacho con las cámaras y toda esa cuestión lo atraparon y lo tenían preso. El día que le tocaba el juicio para condenarlo, ella quiso estar ahí y estuvo. Dice que lo estaban condenando a 25 años de cárcel y que no sé qué, y que ella le pidió permiso al juez y le dijo que si en el perdón de ella ellos podían perdonarlo a él, que qué posibilidades había. Para no cansarlos con el cuento, ella lo perdonó y le dijo que jamás iba a esperar que por una imprudencia, por algo que no lo pensó, por algo que no tenía conciencia de lo que podía causar, ella no lo podía condenar a él, que ella lo perdonaba. Y al fin y al cabo lo que hizo fue ¿cómo es que llama estos que hacen trabajo social? Un trabajo social y listo. Pero ahí se ve la misericordia y la capacidad de poder perdonar de corazón, ¿verdad? Sería eso. Qué increíble, ¿verdad? Yo me acuerdo, no conozco el testimonio exacto de Gigi Ávila, pero me parece haber leído que él tenía una hija que se casó con un hombre que no le habían recomendado casarse, pero al final la muchacha se casó y el hombre terminó matándola. Y Gigi Ávila terminó visitándolo a la cárcel hasta que se convirtió y empezó a predicar la palabra. Entonces, imagínense ese corazón. Claro, él tenía toda la vida predicando estas cosas y ahora es confrontado con la situación más difícil que usted puede imaginarse. Y lo tuvo que hacer y lo hizo. Entonces dio testimonio de su fe. Pero que no nos toque lo mismo. Dios primero. Bueno, hagamos una oración y así terminamos. Padre Celestial, agradecidos estamos contigo por la oportunidad de tocar estos temas. Tu amor, tu misericordia, Señor, la forma en que tú miras el perdón, la forma en que tú nos enseñas a ser ciudadanos del reino nos confronta con nuestra maldad, tal vez con nuestra comodidad, con estar en la zona de confort. Y reconocemos, Señor, que estamos cortos, que nos falta, que necesitamos gracia y ese querer como el hacer que da tu Santo Espíritu. Y te pedimos que esta gracia la experimentemos y crezcamos en ella, Señor, para poder avanzar a la gloria eterna, pareciéndonos cada día más un poquito a Jesús, para que seamos esos ciudadanos del reino que somos llamados a ser, embajadores de Cristo, luz eterna en medio de un mundo oscuro, que por nuestras vidas demos testimonio de quién es Jesús y así atraigamos a otros a tu presencia. Y así lo pedimos, Dios mío, dando gracias en el nombre de Jesús. Amén.